Bienvenidos a 10.000 metros. Noticias, estrategias y decisiones que cambian el rumbo de la aviación. Con una mirada crítica y curiosa. Comenzamos. En cualquier momento del día, entre 12 y 14.000 aviones surcan los cielos del planeta, millones de pasajeros, millones de tripulaciones, toneladas de carga y detrás de cada vuelo una historia. La mayoría terminan con un final rutinario, pero algunas, muy pocas por suerte, se convierten en leyenda. Historias que a día de hoy no tienen explicación, como la desaparición del vuelo 370 de Malasia, sucesos que desafían la razón, la resistencia humana y la técnica. Hoy en el podcast nos adentramos en los eventos históricos de la aviación, algunos de los cuales todavía suponen enigmas. Despegamos en un recorrido por los límites de lo posible, la tragedia y lo desconocido. Desde Madrid somos Lucas y David y hoy vamos a empezar con un tema que es el Triángulo de las Bermudas. Como parte de este episodio, pues nos hemos propuesto aclararnos esta duda para vosotros y para nosotros, porque yo la verdad es que de una vez por todas. Igual, o sea, tenía esa duda y digo, y especialmente porque como que nos suena algo muy lejano. Pero bueno, vamos a indagar sobre si hay eventos recientes que puedan confirmar cualquier teoría o cualquier mito que exista en esa parte del Océano Atlántico. Y es que este es uno de los enigmas más grandes de la aviación. Es un área geográfica delimitada por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, de ahí adquiere su nombre, y tiene una extensión de entre 1 y 4 millones de kilómetros cuadrados. Enorme. Hablamos de una zona gigante. No hay límites universales porque esto es océano abierto. No es que haya un tratado, por ejemplo, que diga esto es el Triángulo de las Bermudas. No, simplemente es una zona que se ha ganado esa reputación por los eventos que allí han ocurrido. Numerosas desapariciones de aviones y barcos, muchas de las cuales aún no tienen explicación concluyentes. Y es que desde mediados del siglo XIX se han registrado aproximadamente 50 desapariciones de barcos y 20 de aviones. O sea que es significativo. Y estos incidentes han alimentado teorías que van desde fenómenos naturales hasta explicaciones mucho más extraordinarias. Sin embargo, muchos de estos casos pueden atribuirse a causas como errores humanos, condiciones meteorológicas adversas y fallos mecánicos. Uno de los casos más emblemáticos es el vuelo 19, que aunque se le llama el vuelo 19, realmente hace alusión a un conjunto de 5 aviones torpederos de la Marina de Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, que partieron de Fort Lauderdale en Florida para un entrenamiento rutinario sobre el Atlántico. Pues resulta que durante el vuelo sus brújulas y otros instrumentos de vuelo comenzaron a reportar fallos y se desorientaron completamente. Esto ocurrió el 5 de diciembre de 1945, o sea que hablamos de un incidente que ocurrió ya hace 80 años. Sí. Hace muchísimo tiempo. Yo creo que es importante no perder esto de vista porque claro, la tecnología hace 80 años no tiene nada que ver. Sí, se acaba de introducir el radar, de hecho la Segunda Guerra Mundial justo ahí, o sea, no con la tecnología desarrollada de hoy en día, pero justo se acaba de introducir unos años antes. Y bueno, y me imagino que eso, que en medio de esa zona del Atlántico igual no había cobertura y pues no. por eso le perderían el rastro a estos aviones. Pues eso, resulta que al haberse desorientado completamente, después perdieron las últimas comunicaciones, fueron confusas y poco después ya se perdió todo el contacto. Y a pesar de una extensa operación de búsqueda, nunca se encontraron rastros de los aviones ni de los tripulantes. Recordemos, eran 5 aviones. Pero lo que tiene yo creo que esta historia en particular de inquietante y especial es que por supuesto se mandó un avión de búsqueda, un hidroavión PBM Mariner, y resulta que este avión también desapareció durante la búsqueda. No hay rastros de ese hidroavión. Sin embargo, en este caso es verdad que se presume que explotó debido a una fuga en el combustible por otros antecedentes que había. Aunque al no haberlo encontrado, pues por supuesto que la causa exacta nunca la sabremos. A lo largo de los años se han propuesto diversas teorías para explicar estas desapariciones. Algunas sugieren que las condiciones meteorológicas extremas, como tormentas repentinas y vientos fuertes, que es verdad que son eventos habituales en esta zona del Atlántico, por los cambios de temperatura del agua y demás, una zona muy tropical,
podrían haber jugado un papel importante, aunque es verdad que hay otras teorías, un poco más conspiranoicas, les llamaría yo, que apuntan a fenómenos magnéticos que no están probados, pero es verdad que estos fenómenos magnéticos afectan supuestamente a los instrumentos de navegación y a ese conjunto de fenómenos sí que se les llama la anomalía del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, la mayoría de científicos coinciden a día de hoy que la mayoría de esas desapariciones simplemente podrían atribuirse a errores humanos y fallos mecánicos, que en aquellos años ocurrían mucho. Vale, pues con estos precedentes yo me he hecho una pregunta, y es, ¿hay eventos en la historia reciente que nos indiquen que pueda haber efectivamente fenómenos especiales que ocurran en esta zona del Atlántico? Pues relacionados con la aviación me he encontrado con dos, los dos en el año 2017. El primero fue el 23 de febrero, cuando el vuelo TK-183 de Turkish Airlines, un Airbus 330-200, se vio obligado a cambiar su rumbo mientras viajaba de La Habana a Cuba hacia el aeropuerto de Washington Dulles debido a problemas mecánicos y eléctricos mientras sobrevolaba la zona. ¿Casualidad? No lo sabremos porque, bueno, como esto no derivó afortunadamente en un accidente, pues no entra un organismo externo como podría ser la NTSB a investigar. Esto lo revisarían, entiendo, los mecánicos en tierra, emitirían su informe, tal, pero en principio no sería simplemente casualidad que haya ocurrido sobre esta zona, que es una de las de más tráfico en el Atlántico, por conectar, pues evidentemente a muchos países de América. Sí. Más adelante, ese mismo año, como os decía, el 15 de mayo, un avión privado muy pequeñito, Mitsubishi, estaba volando a unos 24.000 pies de altura cuando desapareció del radar y de la comunicación por radio con los controladores de tráfico aéreo en Miami. Los restos, en este caso del avión, fueron encontrados posteriormente y sí que se abrió una investigación de la NTSB, recordemos ese organismo que investiga los accidentes aéreos, accidentes de todo tipo de transporte en Estados Unidos, determinó que la causa o causas probables de ese accidente fueron el vuelo intencional del piloto hacia una zona con formación conocida de hielo y actividad de tormentas convectivas, lo que resultó en la pérdida de control del avión. Wow. Así que bueno, en este caso sabemos que la meteorología fue claramente la que jugó en contra de este avión. Así que en ambos casos no tenemos ninguna indicación de que pueda haber algo especial en el triángulo que haya llevado más allá de la posible negligencia del piloto. En cuanto a la última desaparición, que de esta sí que no sabemos nada, fue en el diciembre del 2020, cuando un barco con 20 tripulantes desapareció sin dejar rastro. A pesar de ser una zona peligrosa, a día de hoy, como mencioné antes, es una de las zonas más transitadas del mundo. Miles de aviones y barcos cruzan esta región cada día sin incidentes. Es verdad que también la mejora en la tecnología de navegación y los sistemas de comunicación han reducido cualquier potencial riesgo que pudiese estar asociado con el paso por allí. Hoy en día tenemos tecnologías como GPS, por ejemplo. Así que yo creo que la próxima vez que estéis en una conversación y surja este tema, creo que tenemos elementos concluyentes para decir que aunque el misterio persista en la cultura popular, y es verdad que mola mucho hablar del triángulo, la evidencia sugiere que esta es una zona donde las desapariciones no son ni más frecuentes ni más extrañas que en otras partes del océano Atlántico. Y aunque la fascinación continúe, alimentada por estos relatos de desapariciones y teorías que desafían las explicaciones convencionales, no tenemos a día de hoy ningún elemento que nos indique actividad atípica allí. Pues yo creo que para nosotros y para todo quien nos esté viendo, para mí queda zanjado. Totalmente. Y las dudas aclaradas. Sí. Pues yo voy a hablar primero de un vuelo, y es un vuelo que cambió por completo un poco la aviación comercial a niveles, en ciertos mecanismos de control de seguridad, y es concretamente la aerolínea de British Airways y el vuelo 9, el BA9, y yo lo llamo el vuelo que voló ciego. British Airways operaba una de las rutas comerciales más largas del planeta, que es entre Heathrow
y Auckland, en Nueva Zelanda. Entonces lo que hacía escalas en Bombay, en Kuala Lumpur, en Perth, que es pues, el occidente de Australia, en Melbourne y luego pues ya iba a Nueva Zelanda, en Auckland, ¿no? Una de esas Sí, que comentamos. Expediciones. Exacto, que justo comentamos en otro episodio nuestro. Os lo dejamos por aquí. Sí, porque es muy interesante. Y que bueno, que es parte de la aviación, pues estas aventuras de hacer muchas paradas para cumplir con esa ruta tan larga, ¿no? Fue en 1982, concretamente el 24 de junio, se encontraba dentro de esa ruta de entre el Heathrow y Auckland, estaba cubriendo el tramo de Kuala Lumpur a Perth. A bordo de un 747-200 que operaba esta ruta viajaban 263 pasajeros y a los mandos estaba el comandante Eric Moody, el primer oficial Roger Greaves y el ingeniero de vuelo Barry Townley Freeman. Como he dicho, el Boeing 747 llamado City of Edinburgh, volando a 37.000 pies, que son unos 11.200 metros, y cerca a los 900 km la hora, que sería pues el 0,84 Mach. Pues bueno, era aparentemente un vuelo normal, todo estaba en calma. Pero empiezan a aparecer las primeras señales extrañas de ese vuelo, ¿no? Y es que sobrevolando la isla de Java, algunos pasajeros comenzaron a ver pues unos destellos azulados sobre las alas. En Indonesia, ¿no? Sí, por ahí, por la isla de Java, ¿no? Sí, es justo Indonesia, esa parte ya, pues la última ya llegando hacia Australia, ¿no? Hacia el sur. Entonces en cabina era el mismo resplandor, también rodeaba el parabrisas. Era lo que se conoce como el St. Elmo's Fire, que es un fenómeno eléctrico causado por partículas cargadas, ionizadas, ¿no? Y suele asociarse a tormentas, pero el radar meteorológico no mostraba ningún tipo de actividad, nada. Y había también un silencio en pantalla. Lo que nadie sabía era que el avión había penetrado en una nube de ceniza volcánica del monte Galunggung, que era un volcán que se activó aquella noche. Era pues una nube invisible. Como he dicho, el radar meteorológico no vio la nube porque solo detecta humedad. Entonces la ceniza, al estar compuesta por diminutos cristales de sílice, que son similares al polvo de vidrio, pues como no hay agua, pues es invisible al radar, ¿no? Entonces esa ceniza comenzó a entrar en los 4 motores Rolls-Royce, donde el aire superaba los 1000 grados Celsius, ¿no? El polvo de sílice se fundió y se convirtió en vidrio y se pegó a las palas del compresor, deformándolas hasta provocar pérdida de combustión. Y uno a uno, pues los motores se fueron apagando hasta que los 4 motores del Boeing 747 se apagaron por completo. Buah, tiene que ser alucinante, o sea, imaginar lo que vivían esos pasajeros, porque claro, estamos acostumbrados al ruido que generan los motores y de pronto que todo se quede en silencio y básicamente se convierte el avión en un planeador. Sí, tú imagínate que estás en ese vuelo, estás en los asientos del medio, o por ejemplo, o en cualquiera realmente, y ves una especie de nube azulada pegada a las alas y de repente escuchas como los motores se apagan y durante minutos nadie dice nada. Preguntas a la tripulación y esto sí es verdad, la tripulación te dice que todo va bien, que es lo normal, ¿no? Tranquilizar a la tripulación, todo va bien. Lo que pasa que en este caso concreto, que esto pasó, la tripulación sobrecargo mintió a los pasajeros, más que mintió, exageró su mensaje de tranquilidad diciendo pues que todo esto era normal, no sé qué, un poco para tranquilizar, cuando el mismo sobrecargo confirmó pues años después en muchos documentales que él por dentro estaba cagado y que no sabía qué estaba pasando, ¿no? Pues entonces realmente en segundos un 747 pasó de ser un gigante de 4 turbinas a ser un planeador de cientos de toneladas. A esa altitud podía planear en torno a unos 160 kilómetros por cada 10.000 pies. Es decir, que le quedaban prácticamente unos 20-25 minutos antes de llegar al mar. Perdieron la presurización, el parabrisas se volvió opaco, abrasado por la ceniza, la energía hidráulica disminuyó y la única fuente estable era pues la RAD, ¿no? Que es la mini turbina de emergencia que genera la electricidad e hidráulica básicas para mantenerse
con lo mínimo. Sí, los sistemas esenciales de navegación del avión, incluso hidráulicos. Se habló mucho de la rata en el último incidente de Air India, que es básicamente una turbina que se despliega por la parte de abajo del avión y es el último as bajo la manga. En esta situación, pues hubo unos minutos de una tensa calma por parte de los pasajeros, porque realmente no sabían qué estaba pasando. La tripulación llegó a ese procedimiento de aplicar tranquilidad, serenidad, pero incluso sobreexagerar y mentir de que esto era una situación normal, ¿no? Pero en pleno caos, el comandante Eric Moody toma el micrófono y pronuncia una de las frases más célebres de la aviación británica en concreto, pero bueno, yo diría que de la aviación en general, y es que traducido al castellano dijo: buenas noches, damas y caballeros, les habla su capitán, tenemos un pequeño problema, muy inglés, los 4 motores se han parado. Muy polite, políticamente correcto. Sí, estamos haciendo todo lo maldito posible para volverlos a encender. Un mensaje sereno / británico en el borde del desastre, ¿no? Entonces, bueno, descendieron a 12.000 pies para encontrar aire más denso, frío y limpio. Intentaron reencender los 4 motores secuencialmente, intentaron hacer esa secuencia de reencendido de los motores. Creo que llegaron entre ellos, en los documentales cuando hablan, comentan que llegaron a hacer este protocolo de reencendido, de secuencia de los motores, hasta 30, 40, 50 veces, no recuerdan exactamente, pero lo hicieron sin parar, y bueno, hasta que de repente, primero arrancó el motor 4, luego el 2, después el 3 y finalmente el 1. Los 4 motores volvieron a la vida. Claro, es que volaban de noche, no se sabía. Bueno, ya después del primer incidente, pues eso, ya la visibilidad la habían perdido completamente. Pero claro, estarían totalmente desorientados respecto a qué estaba realmente ocurriendo. Sí, ahora era una situación que realmente... Además de que ellos necesitaban... es que iban a acabar en el mar. Y entonces estaban dando la vuelta... en este proceso de reencendido de los motores, estaban dando la vuelta para aterrizar en el aeropuerto de Yakarta. Entonces, recordemos que, un fallo de motor es una cosa tan improbable, sí. Aún en los años 70, ya hablamos de que los fallos de motor eran muy raros, y claro, que te fallen 4 motores teniendo combustible, dices, ¿qué puede? Ellos exactamente no sabían, estaban completamente fuera, perdidos, porque ellos... entendían que habían seguido todos los protocolos de los manuales correctamente, entonces no sabían qué estaba pasando, entonces ellos directamente pues seguían al protocolo de seguir del procedimiento de reencendido secuencial de los motores, hasta que pues bueno, tuvieron la suerte de que al planear, al ir bajando, y al descender, ellos también hicieron como la técnica de descender, pues bueno, se pudo milagrosamente, se reencendieron. Y entonces lo que hicieron es, cuando ya recuperaron estos 4 motores, como tenían que ganar altititud para aterrizar en Yakarta, porque en esa ruta hacia Yakarta había unos montes, y hay todavía unos montes, que está el aeropuerto ahí. Entonces tenían que ganar altura, porque aunque tenían recuperado los 4 motores, se podían estrellar contra el monte. Entonces tenían que ganar cierta altura, ¿no? Entonces, pues bueno, al ascender a 15.000 pies, para ganar margen, volvió a pasar lo mismo, la potencia volvió a fluctuar, y es que, bueno, aún quedaba ceniza de la cual no se había desprendido el avión al bajar, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, decidieron mantenerse bajos, abandonar un poco el área, un poco la ruta, y prácticamente con el parabrisas casi ciego, solo con una ranura lateral que se dejaba ver mínimamente la pista, pues la tripulación consiguió aterrizar usando pues los instrumentos y las referencias laterales para aterrizar. Realmente incluso el propio aterrizaje fue muy muy peligroso, porque no veían, estaba completamente opaco. El comandante tenía que ver por la ranura de la izquierda, del parabrisas, porque era la única zona con la cual se podía ver. Por suerte consiguieron aterrizar, nadie resultó herido. Y ya una vez en tierra, un poco el legado de este vuelo, y por qué lo traigo hoy, es que cuando se inspeccionó
cuando hubo esta inspección del vuelo, se reveló que el vidrio solidificado dentro de los motores había resultado en una abrasión severa, ya no solo de los motores, sino de todo el fuselaje en sí, que les estaba completamente... Como si se hubiese cogido una lijadora. Sí, exacto. Y entonces, pues gracias a este vuelo, lo que comentaba al principio, cambió por completo la aviación en muchos sentidos, porque se crearon, gracias a ese vuelo, los VAAC, que son los Volcanic Ash Advisory Centers. Se revisaron los procedimientos en flame out múltiple, se incorporó formación específica contra la ceniza y se reforzó el Crew Resource Management para gestiones de crisis, de cómo adaptar los recursos en gestiones de crisis en determinados vuelos. Porque realmente también tuvieron un poquito de suerte, pero realmente su serenidad y el mantener la calma fue lo que les salvó. Sí. Entonces, bueno... A mí esta historia me encanta, bueno, primero porque consiguieron sobrevivir. Sí. Y luego también lo veo como todo un reconocimiento al trabajo que hacen miles de ingenieros en los fabricantes de motores y de los aviones como tal, para que un avión se haya enfrentado a estas condiciones. Pensemos en esos motores que básicamente se convirtieron en hornos de vidrio. Sí, sí. O sea, porque eso fue lo que ocurrió. Exactamente, sí, sí. Y luego que si hubiesen conseguido recuperar y que encima esa ceniza no haya afectado a, por ejemplo, a los sistemas de navegación y demás, que hayan conseguido al final llegar al aeropuerto, es que es alucinante. Es alucinante. O sea, fue una mezcla de su pericia, pero a la vez también un componente de suerte de que, bueno, pues al bajar ese vidrio se enfrió y se pudo despegar del motor y con eso se volvió a reencender. Con eso pudieron volver a ganar altura para poder sobrepasar los montes que están al lado de la pista del aeropuerto de Yakarta. Pero bueno, ahí volvieron a experimentar el mismo problema. O sea, fue un cúmulo de cosas que realmente la aviación comercial en sí, bueno, la aviación en general aprendió mucho de ese suceso. Y que si no hubiera sido por ese vuelo, por el exitoso aterrizaje de ese vuelo, realmente en unos años después seguramente hubiera habido un suceso mucho más pues traumático, porque no hubiéramos aprendido. A día de hoy es verdad que la ceniza volcánica es algo que se evita a toda costa por los efectos que puede tener, especialmente en los motores, pero en general, o sea, recordemos lo que ocurrió en Islandia con el volcán ese impronunciable. Mejor no decirlo. No, es que no lo vamos a intentar. En el año 2010, que estuvo haciendo erupción durante 4 días, y si no me equivoco, 12 países europeos cerraron por completo su espacio aéreo, por completo. Y eso, que tuvo un efecto luego económico gigante. 4 días. Fue una... Yo lo recuerdo porque yo tenía que volar. Creo que fue en abril, me parece. Sí, pero hace como 13 años. En 2010. Yo recuerdo que tenía un vuelo de la ya inexistente Spanair para ir de Vigo a Madrid y no pude. Tuve que ir en tren a Madrid. Y así le pasó prácticamente a toda Europa. De hecho, recuerdo, y esto ya es miscelánea, ¿no?, para el podcast, pero había Champions League en esa época, había un Barça Inter de Milán y el Barcelona tuvo que ir en autobús desde Barcelona a Milán porque no había vuelos. Historia, Entonces el Fútbol Club Barcelona tuvo que ir en autobús. Entonces, para los que seáis futboleros seguramente os acordaréis de eso. Ya ves. Pero salió en las noticias de que también se dice como una de las por lo cual el Barcelona no pasó de fase, pues también porque, bueno, pues les pesó físicamente esa carga de las... No diré que no, aunque no soy aficionado al Barça, no diré que no. Y luego también tenemos el ejemplo de La Palma, aquí en España, el volcán de Cumbre Vieja, que en el 2021 ya estuvo, bueno, y ese fue un problema grande porque estuvo haciendo erupción durante 88 días. Sí. Es verdad que el tráfico, si no recuerdo mal, estuvo suspendido solamente por 8 o 9 días, por suerte. Pero bueno, igual, o sea, son eventos que nos recuerdan constantemente que los aviones tienen... Bueno, y en zonas que son más volcánicamente activas, como puede ser México, Chile, por ejemplo, sí que es verdad que están más acostumbrados a que haya volcanes en constante actividad y los aviones tienen que rodear
esas nubes de ceniza por los problemas que puedan ocasionar. Así que, y yo creo que todo viene, estar tan concientizados viene de ese vuelo. incidente en los años 70. Luego pasando a otra historia, David, creo que esta a mí particularmente la que vas a comentar ahora, a mí me encanta. Sí, Entonces, vamos a volar de nuevo al Caribe, sí, en este caso a Cuba y la década de 1960, porque esta historia es increíble. totalmente. Yo la llamo el polizón de Iberia. Pues resulta que nos encontramos en el año 69 a un joven soldador de 18 años, Armando Socarrás Ramírez, que decidió arriesgar su vida en busca de libertad. Como sabéis, en aquellos años Cuba estaba sumida bajo el régimen de Fidel Castro y muchos ciudadanos buscaban vivir en mejores condiciones. Pues Armando era uno de ellos. Soñaba con escapar y encontrar esa vida mejor, lejos de las estrictas restricciones del régimen. Pues en junio, junto a su amigo Jorge Pérez Blanco, que también tenía 18 años, idearon un plan audaz: esconderse en el tren de aterrizaje de un avión de Iberia, que en aquel momento volaba con DC-8s, a La Habana, unos aviones muy bonitos. Muy bonito, sí. Y ese avión cubría la ruta de La Habana a Madrid. Pues el 4 de junio, recordemos que la seguridad aérea en los aeropuertos no tenía nada que ver. Incluso yo creo que el punto de inflexión fue el 9/11, cuando la seguridad cambió muchísimo. Pero en aquellos años los aeropuertos y demás eran sitios mucho más accesibles para cualquiera, no solo el que fuese a volar. Sí, tú podías ir yo recuerdo de pequeño que tú podías ir a acompañar a un familiar a la puerta de embarque. Sí, sí. Ahora mismo en muchos, por lo menos en Europa es impensable eso. O no, bueno, en Europa y en otros continentes no existe. No existe, pero yo recuerdo de pequeño acompañar a familiares a la puerta de embarque. Lo más cercano creo que existe en Estados Unidos es que todavía a la zona de recogida de equipajes puede entrar cualquier particular. Eso es algo que me... ¿Sí? Sí, eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Qué curioso. En aquellos años, como mencionamos, era bastante fácil acercarse a un avión. Pues mientras empezaba a rodar, corrieron hacia él y se aferraron al tren de aterrizaje. Algo increíble. Sin embargo, algo salió mal y Jorge, el amigo de Armando, cayó del avión poco después del despegue y fue arrestado por las autoridades cubanas. Armando, sin embargo, logró mantenerse aferrado y continuó el viaje. Un viaje que de La Habana a Madrid hay unas 9 horas de vuelo, y durante ese tiempo Armando soportó las condiciones propias de volar a grandes alturas. Temperaturas extremadamente bajas que pueden alcanzar aproximadamente los 55 grados bajo cero y niveles de oxígeno muy muy bajos. Su cuerpo se congeló casi por completo y se cree que incluso su corazón dejaría de latir en algún momento durante el vuelo, entrando en lo que los médicos conocen como un estado de animación suspendida, y es cuando el cuerpo básicamente suspende todas sus funciones para preservar la vida. De hecho, cuando hay, por ejemplo, accidentes serios y demás, para ganar minutos, muchas veces lo que se hace en un hospital o demás es bajar la temperatura del cuerpo para que se ralenticen lo máximo los procesos corporales. Claro. Aquí un médico, si hay un médico viendo esto, pues que nos lo podrá explicar mejor seguramente en los comentarios. Pero bueno, como una forma simplemente de prolongar el tiempo de acción que tienen los médicos. Pues cuando ese avión aterrizó en Madrid, las autoridades aquí en España encontraron a Armando en el tren de aterrizaje todavía cubierto de hielo y apenas con signos vitales. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. Y en lo que es hasta este día un milagro médico, Armando logró sobrevivir. De hecho, os dejaremos una foto de Armando en el hospital, porque claro, las probabilidades de sobrevivir a aquella travesía eran prácticamente nulas. Es increíble. Y tras su recuperación, expresó que la principal motivación era, por supuesto, escapar de la falta de libertad que encontraba en Cuba.
En Madrid recibió atención médica, apoyo y finalmente se trasladó a Estados Unidos, que era su objetivo final, donde logró reunirse, y esto es que es una historia que termina súper bien, es final de Disney completo. Sí, no sé por qué no hay una película de esto. Sí, porque se logró reunir con su amigo Jorge Pérez en Estados Unidos, que estuvo preso durante 4 años, pero también pudo escapar de Cuba y se reunieron allí en Estados Unidos. Así que la historia de Armando definitivamente es una de determinación. Totalmente. Y ese deseo de libertad que nos lleva a hacer cosas que parecen locuras, y hasta este día una de las hazañas más importantes de la aviación. Nunca volvió a Cuba, Armando ya falleció, pero desde luego que es una historia impresionante. Totalmente, es lo que dices, o sea, el ser humano por la libertad es capaz de hacer lo que sea, y creo que esto es un claro ejemplo de ya no solo de eso, sino también a nivel de supervivencia humana, pues ha habido otros intentos como este, pero otros desgraciadamente no han tenido el mismo final que este, pero realmente es que es una historia increíble, y sobre todo el que se reunió con su amigo años después en Estados Unidos es lo más loco de todo, de que la vida a veces cuando, pues bueno, premia un poco al sorpresas, definitivamente. Yo he tenido la duda porque digo, si Armando consiguió sobrevivir, voy a investigar si hay otros casos de personas que hayan corrido la misma suerte. Y hay otra historia súper interesante, que es la de Guillermo Rosales. Esta ocurrió, es más reciente, en el año 93. Joven colombiano de 16 años, cuyo nombre real no era Guillermo, sino Juan Carlos. Igualito. Y sobrevivió a un vuelo de Colombia, en este caso, desde Bogotá hasta Estados Unidos, viajando en el tren, también en el tren de aterrizaje, pero en este caso de un avión de carga de la aerolínea Arca, que transportaba flores hacia Florida. A pesar de igual las extremas condiciones, logró llegar con vida. Pero resulta que este hombre, por mentir sobre su edad y su nombre, rápidamente fue deportado por las autoridades estadounidenses y enviado nuevamente a Bogotá en julio, apenas un mes después de la travesía inicial. Sobre los motivos, dijo que en Colombia no había futuro. Sin embargo, en este caso, Juan Carlos, cuyo nombre completo es Juan Carlos Guzmán Betancourt, es una historia que siempre ha estado rodeada de polémica, porque años después fue arrestado por la Interpol, primero en Estados Unidos, luego en Londres, por usar más de 20 identidades distintas. Logró rodearse de políticos y aristócratas, y encima en Reino Unido consiguió escapar de la cárcel. O sea que esta otra historia que merece una peli, yo creo. Madre mía. Y finalmente publicó un libro que se llama Alias, donde cuenta toda su historia, y vive tranquilamente en Colombia, donde a día de hoy no tiene antecedentes. Bueno, así que, y aunque tuviera, se habrá encargado de hacerlos desaparecer. O igual está viviendo en otro país ya con otra identidad falsa, que este tipo de criminales yo creo que necesita esa emoción. No todas, como has dicho, acaban bien, y la más reciente que tenemos constancia es en el año pasado, en diciembre, cuando se encontró un cadáver en el compartimento de una rueda de un avión de United, un 787 Dreamliner, que volaba de Chicago a Maui. Todavía se está investigando cómo y dónde la víctima accedió al avión. Hay una estadística interesante de la FAA, y es que más del 77% de las personas que han intentado viajar ilegalmente en un avión han fallecido. Sin embargo, bueno, probabilidades de 1 en 5, yo creo que entramos evidentemente en casos de personas que ya no tienen nada que perder, o sienten que no tienen nada que perder. Y que incluso en esa situación que es extrema, es dramática, la probabilidad de sobrevivir, o sea, con esto no estoy fomentando esa práctica, pero que es elevada, o sea, y a mí me he sorprendido también al conocer ese dato, porque realmente es una situación muy extrema, en donde el avión está a alturas por encima del Everest. Y si en el Everest necesitas apoyo de oxígeno para poder escalarlo, y estás también y soportas temperaturas extremas,
hay mucha gente que muere en la montaña. Sí. Pero- Sí, hay historias de gente que ha viajado también en los compartimentos de carga del avión. Es verdad que no están climatizadas en la Sí. mayoría de los casos, de no ser que viajen animales, por Exacto. ejemplo. Justo. Pero bueno, en todo caso, son historias que no se repiten, afortunadamente, Sí. que no hay muchas. Sí, porque... Pero bueno, eso, gente que no tiene mucho que perder. Y hablando de perder cosas, yo creo que, y encima con el contexto de estos días del gran robo en el Louvre, pues hace unos años eso, se perdieron unas cuantas obras de arte que llevaron a teorías conspiranoicas, diría yo, que hasta este día no tienen explicación. Pero bueno, cuéntanos la historia bien. Totalmente, y es que vamos a hablar justo del vuelo de la aerolínea que ya no existe, que es la aerolínea brasileña Varig, del vuelo 967, concretamente lo que yo llamo como es el 707 que se desvaneció. Y es que bueno, el Varig quebró en 2006 y la marca se la quedó la aerolínea que ahora pues es Gol, Sí. ¿no? Pues bueno, esta aerolínea y este vuelo, el 967, del 30 de enero de 1979, concretamente en el aeropuerto japonés de Tokio Narita, un Boeing 707 de esta aerolínea se preparaba para despegar rumbo a Los Ángeles. Era un vuelo ferry, es decir, sin pasajeros, es un vuelo de reposicionamiento de la aeronave. Entonces, en el vuelo solo había los 6 tripulantes, ¿no? Y al mando estaba el veterano Gilberto Araújo da Silva, con miles de horas de vuelo en este modelo, y curiosamente era un comandante, un piloto que estaba bastante bien reconocido entre sus compañeros porque había sobrevivido antes a otro accidente grave y había sido el vuelo Varig 820 en París. Entonces vamos a hablar un poco de este vuelo y lo curioso de él, aquí que va muy en relación con lo que has dicho del Louvre, y es de lo que, no por su reposicionamiento, sino por su vuelo ferry, sino lo curioso es lo que había en bodega. Y es que en bodega viajaba algo completamente único y eran 30 pinturas valoradas en más de $1 millón de la época, insisto, de 1979, lo que hoy en día imaginaros lo que puede ser. Obras del famoso artista Manabu Mabe, que habían sido expuestas en Japón y regresaban a Brasil pasando por Estados Unidos, ¿no? El avión despegó a las 8:23. 20 minutos después del despegue, la tripulación envió pues, el típico mensaje rutinario de rumbo, altitud y estimaciones. Pues bueno, era un vuelo normal, ¿no? Como puede ser cualquiera, ¿no? Pero esa fue la última comunicación. Poco después, el vuelo Varig 967 desapareció del radar. Sin Mayday, sin cambio de transpondedor, sin baliza de emergencia, nada. Completamente inexplicable la situación. O sea, no se supo qué pasó, ¿no? La desaparición ocurrió cerca de la costa japonesa. Zona que realmente, por tecnología, era una zona con buena cobertura radar y de comunicaciones. Sí, bueno, y ya casi los años 80, o sea, Sí, que Japón- hablamos de una era pues, ya más moderna Sí, de la aviación. y que Japón estaba ya en esa época realmente ya empezaba a destacar como un referente tecnológico a nivel mundial, ¿no? Si hubiera habido un incendio, un fallo de motor, una despresurización, habría habido tiempo para avisar. Además, el avión llevaba la INS, ¿no? Que era la navegación inercial, que si la tripulación hubiera quedado incapacitada, habría seguido volando en automático hasta agotar combustible. En ese caso, habría caído horas después en otro punto del Pacífico y habría restos, ¿no? Pues no apareció nada. Hubo una búsqueda de este vuelo, tanto por el gobierno de Japón como por el gobierno de Estados Unidos, una operación que fue bastante masiva para la época, con aviones P-3 Orion. Aquí pensando, dándole un poco de cabeza, simplemente si realmente siguió volando hasta agotar el combustible, claro, estaba al principio del vuelo. Estaba, tendría combustible que tendría para muchas horas de vuelo y yo creo que, claro, al final le podrías encontrar en muchos sitios. Exacto, en cualquier lado. O sea, en la operación masiva pues participaron aviones P-3 Orion, buques militares de ambas armadas, una patrulla aérea, por supuesto, con su rastreo visual, con el sonar, etc. Se revisaron miles de kilómetros cuadrados. Y bueno, no apareció nada. Y cuando digo nada es ni restos, ni combustible, ni equipaje,
ni un solo fragmento del fuselaje, ni evidentemente ni las pinturas, y ni siquiera ni un solo tornillo de la aeronave. Nada, no apareció nada. Evidentemente es lo que dices tú, tenía mucho combustible, entonces el área de búsqueda pues realmente pues, era mucho más reducida de lo que donde podría haber caído esta aeronave, ¿no? Sí, es que claro, en el caso de Malasia, por ejemplo, Sí. sabemos que luego por los pings a los satélites y demás, pues sí que se crearon unas posibles trazas de por dónde había podido ir ese avión, a por dónde habría volado, Ujú. que ahí es donde pues la mayoría coincidían que seguramente se habría estrellado en el Océano Índico. Pero luego también es verdad que con el tiempo han aparecido en la costa partes que se asumen que son de ese 777. Ujú. En cambio, en este caso, pues que nunca el mar Nada. haya devuelto absolutamente nada, Nada. es extraño. Sí, entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Porque aquí está lo curioso, y para eso el episodio de misterios, ¿no? Que se plantearon diversas explicaciones. ¿Fallo catastrófico inmediato? Pues bueno, no explica la ausencia total de restos. Ujú. Un incendio eléctrico, lo mismo, no explica que no se encontrara absolutamente nada. Despresurización, el avión habría continuado en piloto automático, pues bueno, realmente esta es la opción más viable, ¿no? De pues una posible hipoxia y con el combustible sigue en automático y donde haya caído y pues la operación masiva de búsqueda no llegó a ir a la zona exacta donde Sí. cayó, ¿no? Pero realmente los restos de gasolina son de combustible, ¿no? En este Son caso, muy visibles. Son muy visibles a muchos kilómetros. Sí. Entonces, que tampoco hubiera habido suerte en este sentido, Bueno, y también... entiendo que eso, que ya al año 79 había imágenes satelitales Claro. donde se habría visto en principio esas manchas de combustible. Bueno, sí, claro, si se estrelló en el océano, porque si se estrelló en tierra es verdad que sería bastante más complicado. Claro, y aquí es donde vienen las teorías más conspiranoicas y las que a mí más me gustan a la hora de investigar de este vuelo, que me encantaría que fuera una de ellas, pero pues, por el morbo o la curiosidad, no necesariamente porque sea una de estas, ¿no? Una de ellas pues es el secuestro o / desvío intencional de la aeronave, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasa? Que el Boeing 707 necesita una pista grande para aterrizar, entonces no hubo ningún indicio de ninguna pista adecuada para el aterrizaje de esta aeronave en la época que hubiera acreditado el aterrizaje de esta aeronave. ¿Por qué el posible secuestro? Pues el robo del arte. Realmente estamos hablando de muchos millones en la carga de ese vuelo, entonces pues bueno, que podía haber sido secuestrado para quedarse con este arte. ¿Qué pasa? Que no hay indicios a día de hoy de que este arte, de estas pinturas hayan sido vendidas en el mercado negro o que existan en... Claro, porque cuando se roba arte es para o vender. joyas siempre acaban apareciendo Sí. en algún momento. Sí. Y es verdad que después de, ¿cuánto estaríamos hablando? Más de 50 años. Sí, al no haber ningún indicio de que haya aparecido O alguna sea, de estas por lo pinturas, menos esa no era yo creo, no iban tras ese Sí. arte. O sea, Sí. eso descartaría la teoría de que hubiese sido un robo planificado de la carga. Totalmente. Y aquí es donde, como se descartó un poquito esta opción, aquí es donde entra la teoría más loca aún, y es la que a mí me encantaría que sería así, porque sería de una película de Steven Spielberg, y es que se dice que sobre esa época un piloto de caza de la URSS desertó con el MiG, que en concreto ese modelo de MiG de la época era bastante vanguardista a nivel tecnológico y que llegó a un acuerdo un poco con la inteligencia americana para acordar pues que desertara este piloto, que llevara el caza a una base americana en Japón, y ahí pues se iba a trocear el avión en cachitos, se iba a meter en este vuelo y que este avión de carga, ¿no? Y que la carga, con la excusa de la pintura, pues que tapara un poco que realmente el objeto valioso no era el avión, ¿no? Que se quería llevar a Estados Unidos. Exacto, entonces, que justo es una aerolínea brasileña que realmente operativamente no podía ir de manera directa de Narita a Brasil, ¿no? Pero que se iba a aprovechar esa parada técnica en Los Ángeles
para retirar la carga de este avión y inspeccionarlo para ver tecnológicamente los avances de la URSS a nivel de aeronaves. Me hubiera encantado que hubiera sido esta teoría, porque realmente lo que se dice es que si hubiera sido así, cuando despegó el avión fue interceptado por otros cazas del ejército de la URSS, fue llevado a un aeropuerto de la URSS y ahí pues no sé qué siguió con la tripulación, se recuperó el MiG y todo quedó en un silencio absoluto. Como no se sabe, como no hay restos de la aeronave, invita a todas estas teorías loquísimas, que a mí, insisto, me encantaría que fuera esta, Es tremenda, porque además hay muchos gobiernos involucrados, sí. Entonces, que puede que sí que haya llegado a Estados Unidos al final. No sé, no sabemos. Claro, no sabemos. Y a mí me ha encantado esta historia y que nos la hayas traído hoy, porque realmente no es muy conocida. ¿No? O sea, no hay mucha información tampoco, pero luego toda la industria de los vuelos secretos, de las agencias de inteligencia y tal, me parece un tema increíble. Como se habla mucho de la aerolínea de la CIA, por ejemplo, especialmente, que tuvo muchísima actividad post 9/11, transportando a todos los supuestos terroristas de Oriente Medio a Guantánamo, bueno, y los sitios donde luego al final se les interrogó, o más que eso. Pero bueno, vamos, que luego Janet Airlines, me parece, creo que es como la llaman. Creo que sí. Y esa, bueno, es una historia que también a mí personalmente me encanta, y esta pues empieza a tener esos tintes de donde se mete pues inteligencia, gobiernos y demás. Así que pues oye, esperamos que os hayan gustado estas historias, un episodio un poco diferente el día de hoy, y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.